buenas noches, queridísimos amigos. Queremos comenzar el programa haciendo junto con ustedes un recuento sobre aquellas publicaciones que se han venido dando a conocer desde que las autoridades comenzaron a implementar la serie de acciones dirigidas a controlar la transmisión del virus SARS-CoV-2. Este virus, que como ya sabemos, es el que provoca la enfermedad conocida como COVID-19. Para ello, vamos a remontarnos al mes de marzo de 2020, ya en sus días finales, en la parte final del mes de marzo. Muchas entidades federativas, incluyendo el gobierno de la Ciudad de México, a través de sus medios y canales oficiales, comenzaron a divulgar información con la intención de divulgar ciertas facilidades para el cumplimiento de algunas obligaciones fiscales, buscando o teniendo la intención de atenuar los efectos económicos adversos que comenzaba a provocar esta pandemia. Vamos a comenzar con un impuesto cuyo vencimiento está muy próximo. Estamos hablando del impuesto sobre erogaciones del Estado de México. Pues resulta que el 26 de marzo de 2020, a través de la Gaceta del Gobierno del Estado de México, se publicó el acuerdo llamado Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se otorgan beneficios fiscales en relación con el impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal con motivo de la emergencia sanitaria provocada por el COVID-19. Lo importante de este acuerdo está en su artículo primero, en el cual se indica que se otorga un subsidio del 50%, escuchen bien, 50%, sobre el monto total del impuesto causado en el mes de abril de 2020. Pero este beneficio no fue para todos los contribuyentes. Deben de reunir dos condiciones muy importantes. Tener hasta 50 empleados contratados al 31 de marzo de 2020. Es decir, esta es la fecha de referencia que está utilizando el gobierno del Estado de México para otorgar el beneficio. Y segunda, y no menos importante condición, siempre y cuando no disminuyan su plantilla. Es decir, para poder hacer uso de este beneficio, los empleadores necesariamente tienen que cumplir con estas dos condiciones. Tener hasta 50 empleados contados al 31 de marzo de 2020 y siempre y cuando no disminuyan su plantilla. Este impuesto, además, tiene que ser pagado a más tardar el 11 de mayo. ¿Por qué el 11 de mayo? Ustedes se preguntarán si la fecha de vencimiento sería el 10 de mayo. Pues resulta que el 10 de mayo, si nos remitimos a un calendario, veremos que el 10 de mayo es domingo. Y al ser inhábil, se está habilitando el día siguiente, que resulta ser el 11 de mayo. Entonces, este es un acuerdo muy importante y cuyo vencimiento está muy próximo, por eso lo quisimos tomar como punto de partida. Ahora bien, recordemos, se publicó el 26 de marzo de 2020. Si hacemos memoria, en esos días recién estábamos en el principio de la pandemia. Conforme han venido pasando los días y semanas, las autoridades han tomado medidas adicionales, han establecido calendarios, han ido modificando los calendarios, la sana distancia se ha prolongado, motivo por el cual seguramente el 4 de mayo se hizo necesario que el mismo gobierno del Estado de México, a través de su misma Gaceta, publicara otro acuerdo. ¿En qué consiste este acuerdo? Si recuerdan, lo que recién acabamos de comentar es un subsidio al 50% por el impuesto sobre erogaciones correspondiente al mes de abril. Pues resulta que en este nuevo acuerdo, el cual se le llama Acuerdo del Ejecutivo del Estado por el que se otorgan beneficios fiscales y se otorgan nuevos, se prorroga o se extiende este beneficio del subsidio del 50% de dicho impuesto, del impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, pero ahora al mes de mayo. Ya estaba cubierto el mes de abril, ahora se extiende al mes de mayo. Las condiciones siguen siendo las mismas, toman la misma fecha límite de referencia, que al 31 de marzo de 2020
tengan hasta 50 empleados y el segundo requisito, que no disminuyan su plantilla laboral. Y como fecha límite para pagar las contribuciones del mayo, ya reducido con el 50% de este beneficio, debe de ser pagado a más tardar el 10 de junio. Es decir, son 2 meses en los cuales los empleadores que cumplan estas características podrán hacer uso del beneficio del subsidio al 50% del impuesto sobre remuneraciones, insistimos, del Estado de México. Es un impuesto local. En su artículo segundo, extiende el beneficio a este otro grupo que hasta antes de la publicación de este más reciente acuerdo no se les había otorgado algún beneficio en específico. ¿De qué escenario estamos hablando? De aquellos empleadores que cuenten con una plantilla de 51 trabajadores hasta 100 empleados. La fecha de referencia sigue siendo la misma. La fecha de referencia es 31 de marzo de 2020. ¿Y en qué consiste el beneficio? Aquí a este grupo de empleadores no se les está otorgando el subsidio al 50%. A este grupo de empleadores se les está dando la posibilidad de diferir sus pagos. ¿Cuándo? A más tardar el 10 de julio o el 10 de agosto respectivamente por las declaraciones que correspondan a abril y mayo. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Las contribuciones del mes de abril se debieran de estar enterando a más tardar el 11 de mayo. Como ya comentamos, el día 10 es inhábil, se habilita el siguiente, entonces la fecha de vencimiento sería el 11 de mayo. Sin embargo, conforme a este artículo segundo, les dan 2 meses de gracia. No lo van a estar enterando el 11 de mayo. Lo podrían enterar a más tardar el 10 de julio, es decir, con una gracia de 2 meses. Ahora bien, el impuesto correspondiente al mes de mayo se tendría que estar enterando el 10 de junio. Conforme a este artículo, este impuesto se puede enterar a más tardar el 10 de agosto. Otra vez con 2 meses de gracia. Ese es el beneficio que ahora se les otorgó a este sector de empleadores que no estaban mencionados en su primera publicación, que ya comentamos que fue del 26 de marzo de 2020. Además, se incorpora un artículo tercero. Y vean el alcance de este artículo. Se condona el impuesto sobre la prestación de servicios de hospedaje causado en los meses de abril, mayo, junio y julio de 2020. Aquí no es subsidio, aquí no es una prórroga, aquí se condona totalmente el impuesto de abril, mayo, junio y julio de 2020. Ahora vamos a pasar a 2 comunicados muy importantes, pero que están dirigidos directamente a los trabajadores con créditos, ya sea de Fonacot o de Infonavit. Comencemos con los créditos de Fonacot. Como ya sabremos, el Fonacot es el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a través del cual los trabajadores tienen acceso a un crédito para la adquisición de bienes y servicios o incluso pueden tener derecho a acceder a efectivo para el pago de sus deudas. ¿Cuál es la gran diferencia de la forma de financiar de este instituto con respecto de otras instituciones de crédito? Pues resulta que las tasas de interés son muy competitivas. Además, los plazos, los periodos que tienen para pagar los trabajadores son muy amplias. Esto lo hace bastante atractiva y por el cual en tiempos recientes los trabajadores se han acercado a este tipo de crédito. Pero ¿cuál es el mensaje del Fonacot? Y este mensaje está publicado en su página, en la página de Fonacot, en su página principal. Si nosotros ingresamos a la página principal, aparece aviso importante. Se informa a los centros de trabajo que el Consejo Directivo del Instituto Fonacot aprobó un plan de alivio. Así le está nombrando a este programa de apoyo. Plan de alivio. Ahora, vamos a resumir en qué consiste este plan de alivio conforme al comunicado que se está dando a conocer a través de la página del Fonacot. Dispone que aquellas mensualidades que no sean cubiertas en su totalidad, las de abril y mayo, que es en donde se está enfocando este comunicado, aquellas mensualidades que no puedan ser cubiertas en su totalidad, correspondientes a abril
y mayo serán diferidas al final del plazo de crédito, con las siguientes bondades. No tendrá ningún costo adicional, ni se hará reporte al buró de crédito por esta situación. ¿Por qué se está dando a conocer? Si vemos el trasfondo del porqué de este comunicado o por qué la necesidad de establecer esta facilidad para los trabajadores, sería remitirnos a la Ley Federal de Trabajo en los artículos 97 y 110, la cual establece un límite máximo de retención de los salarios a los trabajadores. Es decir, para los trabajadores de salario mínimo no se le puede retener más del 10% de su salario. Y para aquellos trabajadores que ganen por encima del mínimo, el monto a retener no puede exceder del 20% de su salario. Es decir, sabemos las condiciones difíciles que están enfrentando tanto empresarios como trabajadores. Desafortunadamente, esta emergencia sanitaria en algunas ocasiones ha derivado en que los trabajadores o pierdan su fuente de ingresos o vean disminuidos sus salarios. Ante esta posibilidad, se hace necesaria esta facilidad porque un trabajador con expectativas de su salario que venía percibiendo, seguro quizás se pudo haber endeudado a cierto límite, pero cuando ve reducido su salario, entonces su capacidad de pago se ve reducido drásticamente y de manera tal, esto congruente con las leyes protectoras, los artículos protectores establecidos en la Ley Federal de Trabajo que ya mencionamos, el 97 y el 110, no permiten que el empleador les retenga de un porcentaje mayor al permitido. En consecuencia, para no violar las disposiciones establecidas en la Ley Federal del Trabajo, se está estableciendo que por las mensualidades de abril y mayo que no sean cubiertas en su totalidad por los mismos topes que establece la Ley Federal de Trabajo, este monto que no sea cubierto se va a diferir al final del plazo. Este comunicado también hace énfasis en 2 puntos que es necesario que los empleadores tengan presentes. Y lo dice literal. Los centros de trabajo deberán ser cuidadosos en el llenado de su cédula, incluyendo todas las incidencias. Se recuerda a los centros de trabajo, acorde con el convenio de afiliación, que deberán dar aviso por escrito al instituto sobre cualquier supuesto que interrumpa, concluya o modifique el pago de salarios. Y el plazo no es mayor a 5 días hábiles contados a partir de que se tenga conocimiento de este. En este sentido, creo que es muy importante que los trabajadores tengan conocimiento de esta posibilidad y los empleadores también lo puedan considerar para que puedan hacer las cosas dentro del marco legal sin violar ninguna disposición de la Ley Federal de Trabajo y que los trabajadores tengan un pequeño respiro, aunque sea por lo que corresponde a abril y mayo, por los importes que en teoría debieran de habérseles retenido conforme a las cédulas que mensualmente emite el mismo Instituto Fonacot. Otra de las medidas no menos importantes y de hecho pudiera resultar más llamativa por los montos que se ven involucrados es el tema de los créditos ante el Infonavit. El 26 de marzo de 2020, el Infonavit dio a conocer a través de su cuenta de Twitter un comunicado que llamó Infonavit implementa medidas de protección y apoyo a los y las trabajadoras de México. Y va dirigido a 3 grupos de trabajadores. 1. Aquellos que pierdan su empleo. 2. Aquellos que vean reducido su salario. Y 3. Aquellos cuyo centro de trabajo entren en paro técnico. ¿Cuál sería el apoyo en cada uno de estos grupos de trabajo? Aquellos trabajadores que desafortunadamente pierdan su trabajo. Se les está dando la posibilidad de no cubrir ningún copago asociado y que este beneficio ya pueden hacer uso de él a partir del 15 de abril. Recordemos, estamos leyendo un comunicado del 26 de marzo. El 26 de marzo ya se indicaba la postura del Infonavit ante los créditos de los trabajadores.
pero también se daba a conocer en dicho comunicado que dicho programa comenzaría a operar a partir del 15 de abril. Es decir, al día de hoy está totalmente operando y los trabajadores que quieran hacer uso de él pueden ya hacer uso del mismo. Entonces, a este grupo de trabajadores que tengan la poca fortuna de perder su trabajo, el Infonavit dice que cubrirá hasta 3 mensualidades del crédito de aquellos que pierdan su trabajo y que los acreditados no tendrán que cubrir ningún copago asociado. El segundo grupo que muchos desafortunadamente han visto reducido su salario. A este grupo de trabajadores se les otorga diferimientos en el pago de sus mensualidades hipotecarias, capital e intereses. Y esta es la parte importante, con congelamiento de saldo. Esta es la parte, aquellos que conocen de financiamiento y que siempre buscan pagar el menor costo financiero, se darán cuenta que esta es una gran oportunidad, porque el hecho de que se congele el saldo significa que no se estarían generando intereses adicionales a los previstos inicialmente en las condiciones de financiamiento, en la apertura de crédito, lo que se le conoce como apertura de crédito, condiciones de apertura de crédito. Entonces, al momento de congelarse el saldo, simplemente se hace una pausa, se quedan las cosas tal como están en ese momento y 3 meses después se retoman los pagos. Pero afortunadamente, si esto no fuera suficiente, también el comunicado indica que se puede ampliar el beneficio 3 meses más. Es decir, podría llegar hasta 6 meses de que se recorran las mensualidades, de que se congele el saldo y que 6 meses después se continúen ya con los pagos y con la amortización como se podría venir haciendo si esta emergencia sanitaria no se hubiera presentado. Ahora, tercer supuesto. Los trabajadores cuyas empresas se declaren en paro técnico. ¿Cuál es la facilidad? El Infonavit aplicará en beneficios de al menos el 25% del factor de pago con el que se calcula su mensualidad y podrá aplicarse en un periodo no mayor a 12 meses. Ahora bien, si alguno de ustedes es un trabajador con un crédito hipotecario que se encuentra en alguno de estos supuestos, la pregunta sería ¿cómo puedo hacer uso o cómo puedo inscribirme para ser beneficiario de estas medidas de apoyo? En la página del Infonavit, en la página principal, en la parte superior derecha, ustedes recordarán que existe un módulo de acceso que se llama Mi Cuenta Infonavit. Y ustedes acreditados de Infonavit seguramente ya están familiarizados con ella, porque es ahí donde le dieron seguimiento a sus trámites, desde que iniciaron con la solicitud del crédito, el estatus del crédito, hasta el momento en que ya estaba la fecha de su escrituración y todo le dieron el seguimiento a través de esta cuenta. Bueno, a esa misma cuenta de acceso ustedes ingresan y se identifica como medidas de protección COVID-19. Para poder ser beneficiarios de estas medidas de apoyo, tienen que llenar un cuestionario. El cuestionario básicamente les va a solicitar que se identifiquen los datos del derechohabiente, y el motivo por el cual estás solicitando el beneficio, ya sea que te redujeron tu salario, que perdiste tu empleo o estás en otro supuesto. Una vez que nosotros ya le indicamos en este formulario cuál es el motivo por el cual se cree uno con la necesidad de hacer uso de este beneficio, vamos a tener también el formulario solicitar datos de contacto, es decir, que el beneficiario, el acreditado, proporcione un teléfono celular y un correo electrónico. Posteriormente, que ingrese los datos de su domicilio de la garantía hipotecaria, que no es más que la ubicación del inmueble sujeto de este crédito Infonavit. Tiene que llenar cada uno de los campos y finalmente le pregunta que si actualmente habita la vivienda, sí o no. Va a tener que ingresar también el nombre de su empleador, 2 referencias personales con todo, también incluye un número celular el que tienen que anotar. Y una vez que se termina con el llenado, dependiendo de cuál fue la causa por el cual esté solicitando la medida de apoyo, se despliega un texto. Por ejemplo, si ustedes hubieran solicitado las medidas de apoyo porque su salario se vio reducido, aparecería un texto como el siguiente.
Apoyo temporal por 3 meses consiste en una prórroga sin capitalización ni devengo de intereses. Se aplicará al mes siguiente una vez que aceptes el beneficio. Y viene una carta de aceptación en el cual le dan continuar. Una vez que le dan continuar, se despliega esta carta de términos y condiciones de las medidas de protección para atender la emergencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-CoV. Ya vienen con todos sus datos, ustedes la revisarían y les preguntan, ¿deseas aplicar el beneficio al que eres elegible? ¿Sí o no? Los más afortunados ya llegaron a este paso. Pero existirá quizá algunas personas que todavía ha sido rechazado su solicitud. En los días muy cercanos al 15 de abril existieron solicitudes que estaban siendo rechazadas. ¿Por qué existía ese rechazo? La misma autoridad a través de sus medios de comunicación indicaba que estos rechazos no era un rechazo definitivo, que podían volver a presentar su solicitud, que quizá ese rechazo se debía a la actualización de datos en sus bases. Por ejemplo, si hubiera sido despedido o hubiera sido modificado su salario a la baja, recordemos que el empleador cuenta con 5 días hábiles para presentar el movimiento, más el tiempo que se tarda en actualizar la base de datos pudiera estar dando falsos negativos, por así llamarles. Falsos negativos es un nombre que yo estoy adoptando en este momento como para ejemplificar el por qué pudo haber habido un rechazo. Entonces, si la base de datos todavía no estaba actualizada al momento en que ustedes ingresaron su solicitud, es altamente probable que les hubiera ocasionado un rechazo a la solicitud. Sin embargo, no significa que ese sea un rechazo definitivo. Ustedes pueden seguir intentando volver a presentar la solicitud y en algún momento, cuando ya empate lo que ustedes están indicando con el motivo por el cual ustedes están solicitando el apoyo, se ha verificado con la base de datos existente del IMSS, que es en donde presenta los movimientos el empleador, seguramente van a poder avanzar en su trámite. Bueno, entonces esta misma carta sigue diciendo, ya da todas las condiciones y afortunadamente en este caso de la disminución de salario, indica que mientras dure la aplicación de esta medida no se causarán intereses y se mantendrá congelado el saldo pendiente a cargo del acreditado. Insisto, eso es una medida muy, muy importante. Cuando se trata de créditos hipotecarios, insisto, no estamos hablando de cantidades menores, es una inversión mayor. Entonces los montos que le descuente el empleador son cantidades importantes. Es por ello que es conveniente analizar si ustedes necesitan este apoyo y puedan realizarlo de la manera correcta y en tiempo. Esta medida, como ya dijimos, comenzó el 15 de abril y está vigente hasta el 30 de junio. Sin embargo, no se esperen al 30 de junio. Si ustedes ya se encuentran en algún supuesto de reducción de salario o de haber perdido el empleo, es el momento oportuno para que lo soliciten, para que puedan ser de los primeros beneficiarios de este plan de apoyo. Una vez que ya terminaron con todo esto, ya les desplegó su carta de términos y condiciones, finalmente viene una especie de acuse en donde les dan un número de folio y si no hay número de folio todavía, dice que está en proceso, les da la fecha de solicitud, les da el estatus, en muchos casos todavía está en proceso y en la descripción puede indicar recibimos tu solicitud y está en proceso de atención. ¿Cómo se le va a dar seguimiento? Pues a través de este mismo acceso de mi cuenta Infonavit. Hay que ingresar y ver hasta cuando ya sea autorizada. Pero si ya llegaron a este paso, yo creo que ya es un gran avance y deberían de estar al pendiente para poder ver cómo concluye, ojalá sea de manera muy afortunada su trámite. Ahora toca el turno de hablar de un comunicado, igualmente del Infonavit, pero en esta ocasión dirigido a los empleadores. Este comunicado es más reciente, tiene fecha 27 de abril de 2020 y su título es Infonavit lanza medidas de protección para empleadores por COVID-19. ¿De qué se trata estas medidas de protección? En términos generales, está ofreciendo prórrogas en el pago de las aportaciones correspondientes a trabajadores, pero, y esta es una peculiaridad muy importante que no hay que perder de vista, que no tengan crédito vigente. Es decir, aplica aquellos pagos del Infonavit correspondientes a trabajadores sin crédito vigente. ¿Cuáles son estos beneficios o estas medidas de protección?
Para identificar cada una de ellas es necesario mencionar que se divide a los empleadores en dos grupos. El primero lo identifica como pymes, las pequeñas y medianas empresas. ¿Cómo distingue que es una pyme? Si tiene hasta 250 trabajadores. Y el segundo grupo lo llama grandes empleadores, es decir, aquellas empresas que tienen más de 250 trabajadores. ¿Hay diferencias entre uno y otro para los beneficios que está otorgando? Sí. Dependiendo del grupo en el que se ubique, serán los periodos de pago que esté considerando y la fecha en que pueden realizar los pagos. Para ser más claro, enfocándonos de primera instancia en las pymes. A las pequeñas y medianas empresas les da la posibilidad de aplazar el pago del segundo y del tercer bimestre hasta septiembre de 2020. Para el segundo grupo, que son los grandes empleadores, les da la posibilidad de aplazar el pago, pero únicamente del segundo bimestre, y lo tendrán que pagar en julio de 2020. Hay una gran diferencia entre bimestres cubiertos y periodo otorgado. Pero bien, independientemente del grupo al que pertenezcan, este comunicado menciona que una vez vencida la prórroga, cualquiera de estos dos grupos o cualquiera de estos dos empleadores, independientemente del grupo en el que se ubiquen, en caso de que lo requieran, pueden solicitar el diferimiento de sus pagos hasta en 12 parcialidades sin tener que exhibir garantía. En términos generales, en eso consiste la medida de protección. Pero también hace mención a un grupo de personas que puede darse el caso de que previo al inicio de la contingencia hayan celebrado convenios de pagos en parcialidades. E igualmente hace la diferenciación entre pymes y entre grandes empleadores. Para aquellas pymes que ya tengan celebrado convenio de pagos en parcialidades, podrán aplazar sus mensualidades hasta septiembre. Y los grandes empleadores igualmente podrán aplazar estas mensualidades, pero solo hasta julio. Una vez más, se hace la diferencia en el plazo en el cual pueden optar. Septiembre para pequeñas y medianas empresas y julio para grandes empleadores. Ahora, si los empleadores realizan sus pagos dentro del plazo de la prórroga otorgada, es decir, si hacen uso de este beneficio, deben de cubrir las actualizaciones que correspondan y da el beneficio de una tasa de recargos reducida al 0.01% que se debe de calcular desde la fecha original de pago y hasta que el mismo se efectúe. Ya los empleadores considerarán esta circunstancia y verán si ejercen esta posibilidad o no. Ahora, ¿hay que presentar solicitud? Sí. Las personas que deseen beneficiarse por estas medidas sí tienen que presentar una solicitud. Existen fechas límites. Vamos por grupos, porque también aquí existen dos grupos. Aquellas aportaciones correspondientes al segundo bimestre o las parcialidades de mayo y junio con convenio de pago en parcialidades, la solicitud deberá realizarse a más tardar el 30 de junio de 2020. Para las aportaciones que correspondan al tercer bimestre o las parcialidades de julio y agosto, la solicitud tiene que presentarse a más tardar el 31 de agosto de 2020. El comunicado termina con un señalamiento que no hay que perder de vista y que lo comentamos desde el principio de este comunicado, que es de que no se prorrogará el pago de las aportaciones y amortizaciones correspondientes a trabajadores que actualmente tengan crédito vigente con Infonavit, protegiendo así el patrimonio de las familias. ¿Por qué dice esto? Porque la mecánica general, cuando una empresa hace el pago de sus aportaciones del Infonavit, estas se van a la subcuenta de vivienda de los trabajadores. Pero cuando un trabajador ya ejerció un crédito vía Infonavit, estas aportaciones se van directamente al crédito, ya sea el capital o los intereses. Es la gran diferencia entre un trabajador que tiene crédito y un trabajador que no tiene crédito. Es por ello quizá la diferenciación o el establecimiento de poder aplicar este beneficio únicamente para el sector de trabajadores que no tengan crédito vigente con el Infonavit. Ahora bien,
Hemos hecho un recuento de ciertos comunicados que pueden resultar de interés general o de aplicación inmediata, como es el impuesto sobre erogaciones del Estado de México, cuyo vencimiento está ya muy próximo. También las medidas aplicables a trabajadores, ya sea vía Fonacot o Infonavit. Y este último repaso que hicimos del comunicado que va dirigido a los empleadores. Pero hay una gran cantidad de publicaciones derivados de esta emergencia sanitaria. Si ustedes desean consultar todas las publicaciones que consideramos de interés general, pueden verlo en nuestra cuenta de Twitter. Además, los invitamos a seguirnos, por favor. Nos pueden ubicar como @consejerofiscal y ahí estamos publicando todas estas actualizaciones, todas las publicaciones para que ustedes continúen debidamente informados en el momento oportuno. Ahora bien, como también es importante hacer un recuento de otras publicaciones que ya son muy familiares para todos los que están interesados en la materia fiscal, seguramente sabrán que esta semana, el lunes 4 de mayo, a través de su portal, el SAT dio a conocer lo que identificó como sexta versión anticipada de la primera resolución de modificaciones a la resolución miscelánea. Es decir, la resolución miscelánea original en 2020 ya tiene una primera resolución de modificaciones, misma que todavía no se ha publicado de manera oficial en el Diario Oficial de la Federación, pero que ya tiene 6 versiones. Afortunadamente, ya en las más recientes versiones, la autoridad se ha dado a la tarea de identificar con un color muy llamativo, un color rojo, todas aquellas reglas que está incorporando o que está modificando. En esta ocasión, esta sexta versión anticipada tiene reglas de mucho interés, pero para poder dimensionar de qué se trata, creo que vale la pena remitirnos al origen. Recordemos que en el año 2020 se incorporó una sección tercera al capítulo 2 del título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Para hacerlo un poquito más claro, el título 4 de la Ley del Impuesto sobre la Renta va dirigido a personas morales. El capítulo 2 se refiere a los ingresos por actividades empresariales y profesionales. En este capítulo 2 ya conocíamos 2 secciones. La primera, que la identificábamos como el régimen general, así comúnmente se le conoce, aunque su nombre completo es de las personas físicas con actividades empresariales y profesionales. Y yo creo que la más conocida es la sección segunda, que es el del régimen de incorporación fiscal, que abarca de los artículos 111 al 113. Pues bien, en el año 2020 se incorporó una nueva sección y que se le denominó de los ingresos por la enajenación de bienes o la prestación de servicios a través de Internet mediante plataformas tecnológicas, aplicaciones informáticas y similares. Y aun cuando se incorporó desde el principio de 2020, esta regulación, estos 3 artículos, porque esta sección únicamente consta de 3 artículos, el 113A, 113B y 113C, entrarían en vigor y entrarán en vigor el 1 de junio de 2020 por disposición transitoria. Entonces estamos muy próximos a que esta fecha finalmente llegue, 1 de junio 2020. ¿En qué consiste? En que se establece todo un mecanismo especial para que aquellas personas físicas que obtengan ingresos de los que ya mencionamos, que los podemos resumir todos los que deriven de plataformas tecnológicas, tengan un mecanismo especial para el pago de sus impuestos, tanto de impuestos sobre la renta como del impuesto al valor agregado. Creo que lo que más pudiera llamar la atención y generar quizá un poco de inquietud y preocupación son aquellos ingresos que obtengan las personas que, estando en el régimen de incorporación fiscal hasta este momento, llegado el 1 de junio,
van a tener que migrar a esta nueva sección, porque por reforma también de 2020, si una persona del régimen de incorporación fiscal obtiene ingresos que provengan de plataformas tecnológicas, debe de tributar conforme a este título tercero, esta sección tercera, y ser sujeto de la regulación establecida en estos 3 artículos. Ahora bien, con este preámbulo, regresamos al tema de la publicación de la 6ª versión anticipada de la primera resolución de modificaciones, en el cual se están estableciendo una serie de reglas, se están adicionando una serie de reglas que regulan todo este escenario de transición. Que este 1 de junio, que va a ser transición para algunos contribuyentes, sobre todo los que ya vienen percibiendo ingresos a través de estas plataformas y que hasta el 31 de mayo tienen un mecanismo, ya sea de ley u opcional, van a tener que migrar a esta sección tercera. Para toda esta sección tercera es que se están dando a conocer las reglas que van a regular o cómo va a proceder el cumplimiento de las obligaciones establecidas en estos 3 artículos. Y comenzamos como un mero punto de referencia, aunque insisto, son muchas reglas y creo que vamos a tener que dedicarles el espacio correspondiente para ir analizándolas, dado la importancia que tienen, en donde, por ejemplo, la regla 12.1.8 establece que existirá una guía de llenado de la declaración. Hasta el día de hoy sí conocemos las guías, sí sabemos que son de uso obligatorio para el uso de los complementos de los FDIs, lo que hasta el día de hoy ya es muy familiar para nosotros de los comprobantes fiscales. Pero es novedoso que aparezca ahora guías de llenado de las declaraciones. ¿Y a quién va enfocadas estas guías? Para aquellas personas que conforme a esta regla y al artículo 18D de la ley del impuesto al valor agregado, ¿quiénes son ellos? Son los residentes en el extranjero sin establecimiento en México que proporcionan servicios digitales a receptores que sí se encuentren en territorio nacional. Y el 18D establece una serie de obligaciones para estos residentes en el extranjero. Uno de ellos es calcular y cobrar el impuesto al valor agregado. Y una vez que lo ha calculado y cobrado, tiene que enterarlo a la autoridad. A eso hace referencia esta regla 12.1.8, en la cual están dando el mecanismo para realizar la presentación de la declaración del IVA y le están dando a conocer la existencia de una guía de llenado para dicha declaración. Insisto, únicamente incorporé esta regla como mero preámbulo para conocer, para dimensionar todo lo que se está incorporando en esta nueva versión anticipada de la primera resolución de modificaciones. También recordemos que este mismo artículo, el 18D de la ley del IVA, establece obligaciones adicionales. Es un listado que debemos de analizar de manera muy detallada porque son obligaciones muy específicas y muy interesantes que van dirigidos a estos residentes en el extranjero. También la regla, y por ello vamos a comentar el contenido de la regla 12.1.9, en el cual hace referencia al 18D de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, que establece la obligación de entregar información del número de servicios y operaciones realizadas en cada mes de calendario. Aquí esta regla lo que le está otorgando es una facilidad para tener por cumplida dicha obligación. Es decir, al momento de presentar la declaración de IVA, por el momento se tendrá por cumplida también la entrega de información del número de servicios o operaciones. No es un asunto menor, porque estas personas residentes en el extranjero deben de estar informando sobre a quiénes, o sea, el número de servicios o operaciones que estén realizando a personas que sí nos encontremos en territorio nacional. Otra regla que se está incorporando, la 12.2.6. De origen, el artículo 113C, de la Ley del Impuesto sobre la Renta, establece un mecanismo de retención mensual. Esta regla 12.2.6 viene a otorgar la posibilidad de que la retención no sea mensual, la retención sea sobre ingresos diarios y está dando a conocer 3 tablas
que dependiendo del ingreso que obtengan las personas, resultarán aplicables. La primera tabla se refiere a la prestación de servicio de transporte terrestre de pasajeros y entrega de bienes. La segunda, una tabla que resultará aplicable para la prestación de servicios de hospedaje. Y la tercera, que resultará aplicable para la enajenación de bienes y prestación de servicios. Es decir, si obtienen ingresos mixtos, esa es la tabla que se va a aplicar. Pero insisto, la novedad es que ahora da la posibilidad de efectuar retenciones sobre ingresos diarios. Vamos a ir viendo en qué consiste el mecanismo establecido en ley y esta posibilidad establecida en resolución miscelánea. Vienen reglas también encaminadas a cómo hacer el entero de las retenciones que deriven de estos ingresos de plataformas tecnológicas. También se está incorporando una guía de llenado para esta declaración. Se están especificando cuáles son los ingresos que se deben de considerar para el cálculo de la retención y un sinnúmero de reglas muy interesantes. Por ejemplo, en el capítulo 12.3, que es un nuevo capítulo que se incorporó en 2020 en la resolución miscelánea y que tiene el nombre de las personas físicas que enajenen bienes, presten servicios, concedan hospedaje o el uso o goce temporal de bienes a través de plataformas tecnológicas. Ya existían 10 reglas. En esta versión anticipada se está incorporando y llega hasta la 12.3.17. Es decir, estas nuevas reglas están totalmente identificadas, insisto, con un color muy llamativo rojo que está señalado en la parte izquierda de la regla y se identifica en este caso como sexta versión anticipada. Es ahí donde nosotros podemos identificar cómo se van incorporando o cómo se va modificando esta primera resolución de modificaciones. Y establece, dentro de otros asuntos, ¿cómo va a ser el periodo de transición para los contribuyentes que vengan tributando bajo otro esquema para poder migrar a este nuevo capítulo tercero? Y la regla 12.3.11 en específico se refiere a aquellos contribuyentes del RIF que hubieran ejercido la opción de considerar como pago definitivo la retención de impuestos sobre la renta y aquellos que no hubieran ejercido esa opción de considerarlo como definitivo. Es decir, cómo será su transición a partir del 1 de junio. Insisto, no es un asunto menor, es un asunto de gran importancia que va dirigido a un sector muy específico, sí, pero por ello vamos a darle el tiempo necesario para analizar todo su contenido. Ahora, derivado de toda esta emergencia sanitaria que estamos viviendo, se incorpora una regla que resulta de mucho interés, sobre todo para aquellos que tengan asuntos pendientes ante la autoridad, ante el SAT, que es la regla 13.3, que se refiere a la suspensión de plazos y términos legales. Y lo identifica y hace una diferenciación muy importante, un apartado A y un apartado B. Es decir, señala aquellos casos en los que sí se suspende el cómputo de plazos y términos legales, pero siempre y cuando estos trámites no puedan ser realizados por medios electrónicos. Y es un listado de 6 supuestos. La parte en la que me quisiera concentrar es la segunda, que está identificada con la letra B. Es en los casos en los que no se suspenden plazos y en consecuencia siguen corriendo como nosotros los conocemos. Y indica, de manera enunciativa más no limitativa, no se encuentran comprendidos en la suspensión de los plazos y términos a que se refiere el apartado A los siguientes actos y los vamos a numerar. E insisto, en estos casos no se encuentran comprendidos en la suspensión de plazos y términos. 1. La presentación de declaraciones, avisos e informes. Es decir, todas las declaraciones y todos los avisos que debemos de presentar siguen corriendo los plazos normales. El pago de contribuciones, productos y aprovechamientos. Tercer caso, la devolución de contribuciones, que eso es favorable para los contribuyentes, por supuesto. 4. Los actos relativos al procedimiento administrativo de ejecución. 5. Los actos relativos a la entrada y salida de mercancía del territorio nacional. Y 6. Los servicios de asistencia y orientación al contribuyente.
Entonces, si alguien tiene algún asunto pendiente con la autoridad, no estaría de más que se remitiera directamente a la regla, insisto, 13.3, recién incorporada en esta sexta versión anticipada. En el recuento que hemos venido haciendo a lo largo del programa sobre todos estos comunicados y publicaciones que consideramos que pueden ser de interés para todos ustedes, también estimamos conveniente recordarles sobre la obligatoriedad de tener habilitado nuestro buzón tributario. ¿Y esto de dónde deriva? El artículo 17K del Código Fiscal de la Federación sufrió una reforma muy importante en 2020. En su penúltimo párrafo establece que los contribuyentes, es decir, todos, deberán, es decir, es una obligación, habilitar el buzón tributario y registrar y mantener actualizados los medios de contacto. De la mano con esta reforma, el artículo 86D del Código Fiscal de la Federación establece las multas para aquellos que no cumplan con esta disposición. Y las multas van de 3,080 a 9,250 pesos. Pero ¿por qué consideramos que este es un momento prudente para recordarlo? Porque, si bien es cierto que se reformó en 2020, a través de resolución miscelánea en disposición transitoria identificada con el número 47, nos indicaba el momento en que resultaría aplicable. Y hay dos momentos, uno para personas morales y otro para personas físicas. Para personas morales resulta aplicable a partir del 31 de marzo de 2020 y para personas físicas a partir del 30 de abril de 2020. Esto significa que al día de hoy ambos tipos de contribuyentes, personas físicas y personas morales, debieran de tener habilitado su buzón tributario para no estar incumpliendo con lo que acabamos de mencionar. Afortunadamente, esta misma disposición transitoria establece que tendrá el carácter de opcional para contribuyentes comprendidos en el capítulo 1 del título cuarto. ¿Quiénes son estos? Los asalariados y los asimilados. Insistimos, para este sector de contribuyentes tiene el carácter de opcional, aunque es altamente recomendable tenerlo habilitado. Pero bueno, eso es lo que dice la disposición. Ahora, si nos remitimos a la regla 3.13.27, va un poco más allá y nos indica que quedan relevados totalmente. Quedan relevados de la obligación de realizar el trámite de habilitación del buzón tributario y registro de mecanismos de comunicación como medio de contacto. ¿Adivinen quién? Los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal, es decir, los que están tributando en la sección tercera del capítulo segundo, del título cuarto, de la ley del impuesto sobre la renta. Y repetimos el fundamento en la regla 3.13.27, para aquellos que deseen tomar nota y no se nos puedan escapar estas fechas. Ahora bien, si ustedes recuerdan, la semana pasada, si nos hicieron favor de escucharnos, dedicamos todo el programa a hablar sobre el tema de la declaración anual de las personas físicas. Pero como ustedes se habrán dado cuenta, existieron muchos puntos que quedaron pendientes de abordar. Y como sabemos que quizá ustedes estén preparando su declaración anual ante la ampliación del plazo al 30 de junio de 2020, queremos recordarles que hay ciertos conceptos que no debemos de perder de vista, porque aun cuando no hayamos obtenido ingresos gravables en 2019, si se obtuvieron, estamos obligados a informarlos, a dejarlos plasmados como datos informativos en nuestra declaración anual. Y esto se deriva de dos artículos, particularmente, del artículo 90, segundo párrafo de la Ley del Impuesto sobre la Renta, y el artículo 50 de la misma Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Por qué lo consideramos conveniente recordar? Porque poniendo como ejemplo, si ustedes no tuvieron ingresos gravados en 2019, pero recibieron préstamos, donativos o premios que en lo individual o en su conjunto
excedieron 600,000 pesos, están obligados a presentar su declaración anual, no para pagar impuestos, están obligados para informarle a la autoridad que obtuvieron estos ingresos, indicarle la naturaleza y la autoridad no pueda ubicarlos en un supuesto de discrepancia fiscal. ¿Qué quiere decir la discrepancia fiscal? Que si la autoridad fiscal se da cuenta que estos ingresos ingresaron a sus cuentas pero no sabe el origen, puede presumirlos como ingresos omitidos. Es por ello la importancia de que si nosotros obtuvimos préstamos, donativos o premios que en su conjunto o en lo individual excedan de 600,000 pesos, conforme al 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, estaríamos obligados a informarlos en la declaración anual. ¿Qué pasaría si nosotros no informamos estos préstamos, estos donativos o estos premios? Pues resultaría que en lugar de poder quedar exentos, como en el ejemplo de los donativos, porque hay supuestos en los cuales pueden quedar exentos, quedarían gravados. Y tratándose de préstamos, que ni siquiera es un ingreso gravable, ni siquiera es un ingreso de los contemplados en los capítulos del título cuarto de la Ley del Impuesto sobre la Renta, resultaría también gravado, lo cual tendría una consecuencia gigantesca en cuanto a monto de impuestos sobre la renta a pagar por el simple hecho de no plasmarlos en nuestra declaración anual. Existe otro grupo de conceptos que también estamos obligados a declarar, a informar en la declaración anual y están contenidos esta obligación en el artículo 150. ¿Cuáles son estos conceptos? Viáticos, enajenación de casa habitación, herencias y legados y premios por los que ya se haya optado por el pago de un impuesto definitivo. La condición o el requisito es cuando los ingresos totales del ejercicio sean superiores a 500,000 pesos. Aquí sí no distingue si son ingresos gravados, si son ingresos exentos. La condición es que si tuviste ingresos superiores a 500,000 pesos, tienes la obligación de informarle a la autoridad sobre tus viáticos, aun cuando hayan estado exentos, la enajenación de casa habitación, aun cuando haya estado exenta, las herencias y legados, aun también cuando hayan estado exentos, y los premios, que esos no están exentos, están incluidos en el capítulo correspondiente a los premios, pero por los cuales se puede aplicar una tasa de retención que va desde el 1% a tasas un poco más superiores, dependiendo de la entidad federativa en donde se obtengan, pero estaríamos obligados a informarlos exactamente por lo mismo que acabamos de mencionar en el supuesto anterior, que si no son informados, la autoridad podría ubicar al contribuyente en una situación de discrepancia fiscal. Y yo creo que podemos ir recorriendo uno por uno en el tiempo en el que dispongamos para ver las consecuencias por no informarlos, por simplemente no informarlos. Recordemos que los viáticos es la cantidad que los empleadores suelen entregarle a algunos trabajadores para que realicen gastos por su cuenta. La condición para que no estén gravados es de que obtenga documentación comprobatoria a nombre de su empleador y compruebe todos estos gastos. En este sentido, si lo comprueba debidamente, este importe que recibió el trabajador tendría la naturaleza de exento. Pero, conforme lo que acabamos de ver, si no se plasma debidamente en la declaración, en lugar de estar exento, perderían su naturaleza, es decir, quedarían gravados. Lo mismo pasaría para la enajenación de casa habitación, que inicialmente se puede haber considerado como exenta, aunque hay requisitos específicos para ello, y las herencias y los legados que están perfectamente establecidos en la fracción 12 del artículo 93. Es decir, resumiendo, estos tres conceptos, viáticos, enajenación de casa habitación y herencias o legados, si no los plasmamos, si no los informamos, estando obligados a hacerlos, pierden su naturaleza de exento y se convierten en ingresos gravados. Esa es la consecuencia tan grave de no informar este tipo de conceptos. Ahora bien, recordemos que existe otro concepto que estaba enlistado en este artículo 150, que eran los premios. ¿Qué pasa con los premios? Los premios, al ubicarse en el capítulo correspondiente de obtención de premios, están sujetos a una tasa de retención que se considera definitiva. Es decir,
Si resultó que estos premios estaban sujetos a una tasa de retención del 1%, este 1% se considera definitivo. No tiene que pagar más, no tiene que acumularlos en su declaración anual. Pero si no se llegaran, estamos poniendo como ejemplo el 1%, la tasa puede variar para que no haya confusión. Pero en caso de que no se informen conforme a lo que estamos comentando en este momento, pierden su naturaleza de pago definitivo y por lo cual tendrían que acumularse a sus demás ingresos. Es decir, si el contribuyente estuviera generando una tasa anual del 30, 31, 32, 35% la que procediere, en lugar de haber podido pagar este 1%, 2% o la tasa que hubiera resultado como impuesto definitivo, tendría que acumularlos y pagar a la tasa anual que le corresponda al contribuyente en términos de su declaración anual. Es por ello que es sumamente importante que todos estos conceptos, vamos a hacer un recuento, insisto, están en 2 artículos diferentes, pero creo que todos tienen la peculiaridad de tenerlos en mente al momento de estar haciendo nuestra declaración anual para informarlos. Y como hemos comentado en varios años, ante cualquier duda, pues informémoslos. Lo de menos es presentar la declaración, plasmar estos conceptos y no perder el derecho a la exención o poder llegar al punto de acumularlos en lugar de haber pagado un impuesto definitivo. Y recordamos, préstamos, donativos, premios, viáticos, enajenación de casa habitación, herencias y legados. Cada uno tiene sus propias peculiaridades que las iremos retomando en otras charlas, pero por lo pronto queremos que lo tengan en mente para que su declaración anual quede presentada de manera perfecta.